Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, pocos días ya para las elecciones en Galicia y como hemos ido reiterando todos estos días, Galicia es Galicia y la gente de Galicia quiere oír hablar de Galicia. Por eso, a ese error que tuvo claramente el PP, parece que ahora se le está poniendo conceptualmente un error continuado las últimas horas del bloque que vamos a intentar explicarle como primera noticia del día. Todo, por cierto, centrado en esa guerra contra Ana Pontón, donde parece que el Partido Socialista no solo no está, sino a veces da la sensación de que sea el que está dando argumentos al bloque. Y el bloque inconsciente, consciente o no sabemos por qué, parece que le está siguiendo olvidándose, como hemos dicho al principio, de que Galicia quiere oír hablar de Galicia. Luego nos vamos a ir a hablar de ese Sánchez que cada vez parece más como persona, está enfocándose a no tener sentimientos y eso en política es muy complicado porque incluso los suyos pueden empezar a pensar que no es una persona adecuada. Recordemos esa, podríamos denominar ya humillación a los guardias civiles muertos, ni prácticamente los ha citado, ha dado órdenes para que se prohíba cualquier homenaje, se pone a perseguir a aquellos que recriminaron al ministro, mientras riéndose con los Goya y haciendo cosas que no se acaban de entender. Está desdibujado, seguramente, pero es un personaje, lo hemos dicho muchas veces, peligroso. Hablaremos obviamente también de su panza, vamos a decirlo así de claro, de su Sancho Panza, del señor Bolaños, que confirma hoy en Cataluña que sí que va a haber una cesión a Junts. Bueno, dice que se va a cubrir todo el ámbito de la amnistía. Justo lo dice a pocos días de las elecciones gallegas. Parece que no ha gustado mucho en algún lugar, digamos, de la Moncloa esas manifestaciones porque los tiempos son importantes y en todo caso la clave es que Puigdemont, al menos en esto, parece que no es tan tonto y es consciente que le pueden prometer lo que sea, que, oiga, ya puede decir misa a la fiscalía que esto al final va a depender del juez. Y los jueces parece que no están mucho por la labor. Luego, para que vean que la Moncloa no hay tranquilidad desde esos intentos de Yolanda Díaz de separarse, de intentar marcar un camino propio, principalmente no por su enfrentamiento con Sánchez, que nadie se equivoque, sino para intentar liderar ese grupo que es Sumar, que cada vez parece que está más dividido. Pues parece que ahora es el propio Ministerio de Asuntos Exteriores que le dice que si te quieres ir a Palestina, te lo organizas tú, vas por libre. Miren, aquí no daremos nunca consejos a Yolanda Díaz, pero les podemos asegurar, y suponemos ella es consciente, que no ir a un lugar de riesgo como Palestina sin el paraguas del gobierno, pues entre nosotros, es un peligro. Aún vamos a tener a una héroe con entierro de Estado, en fin, de esas cosas que las estupideces de algunas, simplemente para aparentar, a veces les hacen meter la pata profundamente. Luego nos iremos a esa huelga del sector primario que sigue habiendo. Ya ha habido un zarandeo al coche de López Miras en Murcia. En el fondo lo que queda claro es que los agricultores no están tanto contra el gobierno, sino contra los políticos. Y en eso, ¿qué quieren que les diga? Y solo hay que recordar el programa de hace 2 días, pues tienen toda la razón. Parece que los agricultores cada día, cada esfuerzo, cada manifestación que hacen, confirman que se enteran más de qué va este país que cualquier político de este país. Entre ellos, obviamente, tenemos a Garzón, que ha renunciado a ese cargo en la consultoría acento del señor, del ex ministro socialista, porque dice estar frustrado por las críticas de la izquierda. Realmente es que no se entera, este es muy tonto, vamos a decirlo así de claro. ¿Qué quieren que les diga? O sea, ha mamado de eso toda la vida y ahora que seguramente decía, mira mi oportunidad, cariño, me van a dar un trabajo donde me van a pagar un huevo por no hacer nada, hacer huelgas de juguetes y tal. En fin, pues ahora se nos ha enfadado Garzón. Imagínense si
en todo este periodo, apenas 3 meses, ya tenía una oferta de puertas giratorias. Imagínense de aquí un año que nadie se acordará de él. Y está claro que nadie se olvide que la empresa privada a personajes como este no lo quieren ver ni por asomo. Y acabaremos hoy hablando de 2 temas. Acabaremos hablando de esas manifestaciones del rey en el acto de la entrega de los nuevos jueces, donde pide respeto para la independencia judicial. Nosotros insistimos en el tema fundamental de que la justicia se ha convertido en el principal defensor de la democracia y de la sociedad en este país, con sus pros y sus contras, obviamente. Y está claro que la nueva política de la Casa Real es granjearse esa simpatía. La Casa Real tiene más juego, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de lo que parece, y parece que va a hacer frente con los jueces a algo que es básico y elemental, y es defender la independencia judicial, defender la separación de poderes y, en el fondo, defender la democracia y, como no, nuestra sociedad. Y acabaremos con esas situaciones que lamentablemente cada vez suceden más, que es ese tiroteo que ha habido en la celebración del triunfo en Kansas, de la Super Bowl, donde parece que ha habido al menos un muerto. Son noticias de última hora, ha sido durante la tarde hora americana, hora aquí prácticamente entrada ya la noche. Insistimos, estamos delante de un problema cada vez más importante, esto que podemos denominar terrorismo, sea local, internacional, etcétera, donde cualquiera en cualquier momento puede hacer un atentado. Y ya no estamos en esos momentos clásicos, digamos, del terrorismo en los años 70, 80, 90, donde había organizaciones. Aquí son individuos de forma aislada, lo que hace muy difícil, obviamente, su control y poder evitarlo. Empezamos, si les parece, con ese Galicia es Galicia y quiere oír hablar de Galicia. Y el error del PP del otro día era un error grave, pero era un error dentro de esa dinámica que pensamos errónea del Partido Popular, de hablar de temas que al gallego medio no le interesa. Hoy, por ejemplo, miren, vamos a explicar un detalle tonto, estaban dando ese debate, por decirlo finamente, esos besitos entre la candidata del bloque y el señor del PSOE, la televisión, y al mismo tiempo la televisión gallega está dando un programa concurso sobre el entroido, que son los carnavales. Se imaginarán quién ha tenido más audiencia. Porque está claro que la gente en Galicia lo que le gusta son eso, sus fiestas, quien va por allí en verano lo sabe, las fiestas de comida por aquí, no sé qué. Es un clima duro, y es un clima que apetece salir, y es un clima donde la gente le gusta sentir la tierra, vamos a decirlo así, de una manera clara. Hay muchas reflexiones sobre ese tema. Tenemos incluso un cantante que se llama Joel López, no sé si lo han escuchado alguna vez, que tiene una canción llamada Tierra, o otros ya más clásicos, como podríamos hablar de Siniestro Total, Miña Terra Galega, etcétera, etcétera, que es algo que no verán Miña Terra extremeña, Miña Terra andaluza, o en otras comunidades, o catalana incluso. Es ese sentimiento, esa galleguidad, vamos a decirlo así, que algunos creemos que debe ser el principal objetivo de los candidatos. Y nos estamos dando cuenta en las últimas horas que tras ese error del PP, el PP se vuelca ahora, obviamente, a intentar atacar a su rival. Y su rival, insistimos, se encuentra en esa zona que es la galleguidad, por eso estamos hablando tanto, lo gallego, digamos. No se encuentra en la zona que si es de izquierda o derechas, porque en Galicia hay una cosa que a muchos les sorprenderá, o no, y es que el votante no se vincula tanto en esos extremos como en otros lugares. Y hay una cosa curiosa que nosotros creemos que es un grave error del bloque, que parece más que las últimas horas, los últimos días, está siguiendo el dictado del PSOE que el dictado de sus propias bases. Y se está separando bastante de lo que es y lo que interesa en Galicia, alargando temas y entrando en temas que creemos que no son de recibo y que son errores conceptuales del bloque. Y al final el bloque tiene
dos conceptos importantes. Uno, que debería entender, obviamente, y quien sea gallego creo que lo va a entender fácilmente. El voto que va a haber en Galicia va a ser sí o sí de castigo al PSOE. Eso es ineludible. Ya puede haberse equivocado Feijóo, ya puede hacerlo fatal el Bloque, el voto de castigo va a ser al PSOE, que incluso algunos atinan que podría bajar incluso de los 10 diputados. La parte final, además de esta campaña donde el PSOE está abandonando totalmente sus opciones, apostando directamente por el Bloque, pues no deja de ser una sinrazón más y un abandono total del PSOE como partido político. Se ve en desgracia, se ve muy vinculado obviamente a todo lo que ha hecho el gobierno, y la gente no es ignorante. Hasta ahí parece que es claro el discurso. Y el Bloque, marcando escenario propio, pues ha ido creciendo. Encuestas, situación, realidad, hasta que parece que ha llegado a una posición donde alguien les ha hecho creer, y aquí es donde creemos que hay el tema importante, les ha hecho creer que pueden llegar a ganar, y como no tienen ni los recursos, y perdón por lo que vamos a decir, ni intelectuales, ni económicos, para liderar esa parte final de la campaña, se han tenido que apoyar en el PSOE para intentar dar un salto más arriba con el impulso de los recursos monclovitas, vamos a decirlo así. ¿Y qué hacen? Pues copian una parte del discurso del PSOE que en Galicia es totalmente ignorado. Hoy han aprovechado, han sacado un vídeo muy curioso donde se veía, que lo haya visto, que iba conduciendo Rueda, pero realmente quien iba dando las instrucciones es Feijóo. Bueno, esto es algo que hemos comentado en alguna ocasión, que creemos que no es del todo cierto, porque la realidad es que Feijóo, con lo que tiene fuera, no tiene tiempo de ocuparse de Galicia, y seguramente el error es vehicularse a lo que vaya a suceder a Rueda. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Pero aparece una situación donde hacen subir a Abascal en el autobús, aparte de otros, como aquel que iba en coche, Baltar a 200 por hora, etcétera, etcétera. Es decir, el discurso que siempre ha hecho el PSOE contra el PP. Qué miedo que vienen los de Vox, qué miedo que vienen los de Vox. Y claro, que ese discurso salga de la boca del Bloque, pues extraña mucho votante gallego. Porque el Bloque, si se había distinguido por algo, y ahí tenemos al señor Beiras, es por defender precisamente las cosas gallegas, no por buscar los problemas que pueda haber fuera de Galicia y que implican, por ejemplo, al PSOE. Porque hay que decir algo, por si alguien no lo ha entendido todavía, Vox en Galicia es insignificante. Es insignificante. Se equivoque Feijóo, no se equivoque Feijóo. Inventar a Vox en Galicia un partido extraparlamentario, pues solo parece responder a los intereses del PSOE de su batalla de gobierno de España. Y ha entrado de cabeza en ese tema el Bloque, y ha entrado de cabeza olvidando cosas y detalles que al final son los que marcan la esencia del Bloque. El Bloque ha estado vinculado con Bildu. Ya verán que lo va a insistir mucho el PP en estas próximas horas, porque tienen claro que eso sí que afecta a los gallegos. Porque los gallegos han tenido muchos familiares que han fallecido, por ejemplo, por atentados de ETA. Y aunque prácticamente creo recordar que una o ninguna vez ha habido algún atentado de ETA en Galicia, y si me equivoco ya me lo rectificarán, pero no me suena, porque es una tierra donde nunca fueron bien acogidos. Y las vinculaciones de cualquiera, recuerden aquel ejército guerrilleiro do povo galego Ceibe, se acordará alguno, que volaron la casa en Perves de Fraga, si no me equivoco, debió ser lo más importante que hicieron, y algún día se despistaron y no sé si algún día acabaron hasta en la cárcel. Formados por gente cuyo origen, y esto supongo es información que sabe todo el mundo, y si no, pues miren, ya algo más explicaremos en este programa, con origen en las zonas, digamos, patrocinados, vamos a decirlo así, de las zonas industriales cercanas a Vigo, por decirlo claramente, con idearios obviamente de las zonas de Santiago, vamos a dejarlo ahí. El tema, la cuestión es que cualquier vinculación con elementos armados
Pues en Galicia pues no sienta bien. En general no sienta bien en ningún lado, pero en Galicia especialmente no sienta bien. Y lo que se está haciendo es tirando del origen de la necesidad del bloque de apoyarse en el PSOE, y se le responde pues diciendo eso que han pedido una asociación de víctimas del terrorismo, que cese uno de los asesores de una eurodiputada del bloque que ha sido encarcelado por ser colaborador de ETA, y es asesor. Hombre, esos son de las cosas que lo escucha cualquier gallego y dice, uy, anda, de verdad esta niña, porque es lo que opinan muchos de Ana Pontón, ¿se ha metido con esta gente? ¿De verdad que esa candidata del bloque tiene vinculaciones con Hamás? ¿De verdad que Ana Pontón han apoyado las manifestaciones para liberar a los presos de ETA y ha ido? Y claro, todas estas cosas con la potente red que tiene el PP en Galicia, no solo hablamos de medios de comunicación, pues rápidamente asciende. Y aquí hay una diferencia fundamental que el PSOE creemos que no ha sabido entender. Y es que, de la misma manera que lo de la amnistía, nosotros siempre hemos dicho que era un error llevar el tema de la amnistía a las elecciones en Galicia porque no importaba a los gallegos. Ojo, eso no quiere decir que haya sido un error explicarlo por parte de Feijóo, sobre todo porque revoluciona al partido. Dejémoslo ahí, ¿vale? Y muchos ven oportunidades el domingo a la noche si las cosas no van bien. También dejémoslo ahí, porque esta noche del domingo puede ser muy larga para Feijóo, depende de cómo. Pero lo cierto es que lo de la amnistía al gallego votante, le importa 3 huevos. ¿Le importa a nivel de Estado? Claro que sí. ¿Le importa a nivel de España? Claro que sí. ¿No quiere que vuelva Puigdemont? Claro que sí. ¿Quiere verlo en la cárcel? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero a nivel de votación autonómica no le interesa para nada. Y esa insistencia del bloque en las últimas horas de vincular ese supuesto ascenso de Vox, pues el votante también dice, pero cariño, pero si tú sabes que aquí a Vox no le vota ni Dios, nunca mejor dicho. Con lo cual dices, ¿pero qué me estás contando? ¿La historia que te explica el hermano mayor del PSOE? Y estar vinculado al PSOE por parte del bloque es un error conceptual muy grave, porque no hay nadie que piense que el bloque puede ganar solo las elecciones. Nadie. Y seguramente, y esto es algo importante, el bloque, su única posibilidad sería sumar con el PSOE, pero el PSOE se va a hundir tanto que a lo mejor la sorpresa viene por ahí. Que el trasvase que necesita el bloque, que es el votante del PP en el área más nacionalista, más de CIU, por decirlo de alguna manera, se puede mantener fiel al PP, pero el votante que le va a venir a lo mejor es el del PSOE, que se da cuenta que para tener la copia nos quedamos con el original. Y puede darse la circunstancia de que el bloque suba, y mucho, pero que el PSOE baje mucho, y eso no sume. Y en ese capítulo, y en ese escenario, obviamente sí que hay una cosa que afecta al voto del bloque, porque afecta a Galicia, y es la vinculación con el terrorismo. Porque, como hemos dicho, muchos gallegos han sufrido asesinatos en familiares, atentados, y en eso no hay camino atrás. Y nadie acepta, incluso votantes del bloque, porque, ojo, el votante del bloque es de todo tipo, desde obviamente el extremista hasta el votante más identificado con ideas gallegas, pero diremos casi pacifista, que huye de cualquier elemento violento. Y cuando el bloque requiere de sus pactos con los amigos de ETA, de candidatos amigos de terroristas internacionales, pues el práctico, el gallego votante, pues dice, coño, nos gusta estar en el mundo, nos gusta hacer las fiestas,
Nos gusta todas estas cosas, nos gusta la Catedral de Santiago, pero no nos gusta que tenga que estar protegida cada día con patrullas de la policía, porque haya tarados que quieran hacer cosas malas. Y esa asociación, si alguien la vehicula al bloque, como está haciendo el PP, cala rápidamente. Tienen además los medios de comunicación. Recuerden que obviamente el diario más leído en Galicia no es El Mundo, no es El País. Sigue siendo y será La Voz de Galicia. Que ustedes se van a cualquier bar y lo encuentran. Que es una de las historias más graciosas. La Voz de Galicia era de los diarios que más o menos está estancado en ventas desde hace muchos años, pero es el diario que más personas leían por ejemplar. Porque se imaginarán, y esto es una cosa que a algunos se lo tomará a cachondeo, pero es así de cierta, con un clima como el que hay en Galicia, muchas tardes hay que estar encerrado dentro de casa, dentro del bar, dentro de lo que sea, y una de las actividades obviamente es leer el diario. Y, como verán, la campaña, no diremos a favor o en contra, obviamente, pero la campaña explicando esa vinculación de Ana Pontón y su equipo, tanto con el PSOE, lo cual es muy negativo, como con Bildu y ETA, pues va a ser exponencialmente potente en los próximos días. Y la sensación es que el efecto, igual que el de los pellets, recuerden, ha desaparecido, obviamente, maldita gilipollez, el efecto de las palabras de Feijóo se va a quedar y se ha plasmado más fuera de Galicia que curiosamente en Galicia. Porque por mucho que mueva Vox no lo tiene nada fácil en la comunidad autónoma gallega. En Galicia, como diría alguno, se conocen todos, que es por cierto unos problemas conceptuales de Feijóo, que se ha pensado que en España se conocen todos, y todos saben diferenciar las chorradas, lo de los pellets, de la realidad. Y engañar no es tan fácil a los gallegos como a otras comunidades de este país. Súmenle además esa sensación que afecta a mucha gente, porque aunque curiosamente recuerden que el Guardia Civil era de origen catalán, aunque aquí lo han ninguneado por todos lados, algo vergonzoso, en Galicia hay una fuerte vinculación obviamente a temas como la seguridad, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Recuerden que es una población dispersa, con lo cual hasta hace unos años, quizá 15, 20 ya, había muchos cuartelillos y había mucha relación con la gente local y muchas parejas, muchos matrimonios, etcétera, pues se conforman entre guardias jóvenes y gente del lugar. Y es algo muy habitual conocer guardias civiles, exguardias civiles en la Galicia interior. Con lo cual, la inhumanidad, ese Sánchez sin sentimientos, lo único que ha hecho es crucificar todavía más al PSOE en la campaña. Hoy hemos visto que ha sido recibido con insultos y chillidos el señor Marlaska en Puebla de Trives, si no nos equivocamos, pero es el pan de cada día. Galicia no es un territorio fácil para el PSOE, que jamás ha tenido un buen candidato y que cuando gobernaron fue un auténtico fracaso. Recordemos que el González Lase de hace muchos años, que duró lo que duró y que no concitó precisamente grandes apoyos. Y esa sensación, esa imagen sin sentimientos de Sánchez en una Galicia donde los sentimientos son parte fundamental de la esencia de la población, pues no ayuda precisamente. Esa humillación prácticamente además de la Guardia Civil no ayuda al PSOE. Esas risas con los Goya, pues tampoco ayuda al PSOE. Porque al final lo que quiere, y aquí no es el gallego, sino todo el mundo, es gente con alma, gente con sentimientos. Y está claro que el PSOE no los ofrece en ningún momento. Y a todo esto, que no afecta tanto a Galicia,
puede haber alguna parte que sí, pero en principio no afecta tanto. Bolaños ha confirmado hoy la cesión a Junts de todo lo que haga falta. Hay que cubrir toda la amnistía. Traición, terrorismo, oiga, pida lo que pida. Ha fastidiado mucho en ámbitos de la Moncloa porque dicen, coño, nos va a mezclar en la campaña gallega. Nosotros sinceramente pensamos que no afecta a estos temas. Porque tiene además una cosa clara el PP, que su lucha no es, y fíjense, lo van a ver las próximas horas, no es ya contra el PSOE, que ha abandonado totalmente la campaña. El debate de hoy ha sido vergonzoso. Ese que estaban dando mientras en la televisión gallega daban una fiesta concurso sobre el entroido, sobre los carnavales. No sabemos quién ha ganado. Y realmente patético. Se les ha faltado dar besitos. Ha sido el debate, menos debate de la historia de la televisión. Recordemos que no fue Rueda. Y lo lógico hubiera sido que si no va el candidato al que van a poner a parir, pues que no hubiera ido nadie. Por cierto, lo ha presentado Fortes, que sabe de Galicia. En fin, lo que yo sé de... pues no sé, yo qué sé, de las cosechas de girasoles en Botswana, si es que hay. En fin, cosas de esas curiosas. Por cierto, que nadie piense que porque uno sea de un lugar, ya conoce ese lugar. Es uno de los errores básicos que a veces se tienen en temas de inteligencia. Pensar que porque uno es de un sitio, ya sabe de eso, ¿no? A veces sabe más gente que está de paso que gente que ha nacido y vivido allí. Pero decíamos, no queremos despistarnos, que ha fastidiado por los tiempos. Nosotros creemos que no afecta tanto esto de la amnistía porque es bien sabido y que seguramente va a ser la anticipación de los próximos días, pero se encuentran con un problema importante, que Puigdemont sabe que le puede prometer misa Bolaños, le puede prometer que le ha prometido que los fiscales seguirán en el camino, etcétera, 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 que sabe que esto lo va a decidir al final un juez, los jueces del Supremo. Y sabe que hay una guerra entre los jueces del Supremo y el gobierno, y sabe que en caso de duda no van a tener ninguna duda, porque tienen claro que no se puede jugar con el poder judicial como está haciendo el gobierno, y Puigdemont tiene esa dificultad tan añadida para intentar solucionar su personal problema. Ya no les hablamos del tema de rusos, que ya saben que él dice que nada, que eran conversaciones de amiguitos, y que resulta que el Alay, que saben, este que está ingresado, traducía novelas rusas y que en el fondo le cogieron con información de su móvil de una traducción, en fin, y mañana es Navidad. De esas cosas sorprendentes. Porque el Estado al final, para lo bueno y para lo malo, es importante. Y tenemos un ejemplo claro en ese enfrentamiento de las últimas horas entre Yolanda Díaz y el ministro Álvarez, porque dicen desde el ministerio que no van a apoyar ni gestionar la visita de Yolanda Díaz a Palestina. Palestina, un ministro de Palestina la ha invitado, ella, suponemos, no lo hará antes de las elecciones gallegas, que esta también es más mentirosa que coja. Ay, perdón, que hemos dicho. Pero la realidad es que, y aquí sí que, miren, que saben que hemos dado o intentado dar consejos a todo el mundo, luego los han cogido o no. Algunos como Bendodo ya no los pueden coger porque ya no están en el partido, pero otros como Tellado, no sabemos qué hará, pero creemos que también debería estar fuera del escenario. Pero Yolanda Díaz no creo que le hayamos dado ninguno, porque como tiene tantos másters, tampoco somos nadie para decirle. Pero sí que hay que recordar una cosa. Ir a día de hoy a Palestina, pues con todo el respeto, no es un ejercicio de inteligencia, excepto obviamente que vayas allí a tus negocios. Tus negocios, estamos hablando obviamente de temas de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a ir allí a hacer quinielas, vamos a decirlo así de claro, o a jugar a bolos. Con lo cual es un país de riesgo, un país de esos que el propio ministerio no recomienda ir. Con lo cual, si vas sin el paraguas del Estado, sin la seguridad del Estado, que solo te la va a garantizar obviamente el servicio local, vamos a decirlo así, aunque haya seguramente algún apoyo de la embajada, aunque sea por ética, se convierte en un ejercicio muy peligroso. Y no queremos con esto espantar.
Pues claro, ahora ha dicho Yolanda Díaz que va a ir. Ahora que se enfrente al problema de si va o no va. Personalmente, obviamente, no formamos parte del equipo de Yolanda Díaz, más faltaría. Tenemos másters de verdad, no como ella. No le recomendaríamos ir. Porque una bala la puede cargar el diablo. Y hay lugares donde no sabemos si el diablo, pero hacen unas pajas, vamos a decirlo, bastante curiosas. Por cierto, a veces ciertas. Muchos vinculan el no apoyo del Partido Socialista y del gobierno a Israel, y muchos creen que hay que dar una lección, en su medida, un susto, vamos a decirlo así, al gobierno de España. Nadie esté pensando en cosas raras, ni atentados, ni nada de eso. Pero bueno, se les presenta allí una vicepresidenta que se ha esforzado en criticar a Israel. Pues no sé, puede caer una piedra cerca, o puede pisarse un tanque contra el coche oficial. Y hay cosas que hay que decir con rotundidad. Hay situaciones donde es muy difícil de controlar los daños. ¿Qué quiere ir la señorita? Que vaya. ¿Que quieren ir a hacerse la foto? Que vayan. Creemos que es un error, un grave error. Hoy, por cierto, sigue la huelga, las manifestaciones del sector primario. Vamos a ir acelerando. Hoy en Murcia, bloqueo la ciudad. Han zarandeado el coche del presidente López Miras de la comunidad. Y esto nos dice una cosa, creemos, interesante. Por si alguien tenía dudas, sobre todo esto va de cara a aquellos socialistas que decían que eran fachas, extrema derecha, etcétera. Quien se manifiesta, el sector primario, está hasta los huevos de la clase política española. Está en el mensaje de hace 2 programas, 3 programas, en ese estilo, de hay que quemar todo, que no vale ni uno ni otro. Y tienen toda la razón del mundo. Estamos en manos de auténticos descerebrados, sean de un partido o de otro. No se puede permitir tantos errores continuados y la gente que esté fatal. Hoy salían estadísticas de concursos de acreedores el brutal incremento que ha habido en personas físicas y pymes y autónomos. Esa es la realidad. Y recordaba Van Hoy también de que este año y el que viene, sobre todo, vencen muchas pólizas nacidas al albor de la pandemia. Y la gestión de tesorería en muchas empresas empieza a ser complicada. Hoy mismo Coca-Cola ha anunciado despidos. Recuerden los de los otros días, cierre de plantas, etcétera, etcétera. Creemos que eso que explicamos anoche, de que Cataluña no paga proveedores desde hace 2 meses, no tardará en extenderse a otras comunidades. E insistimos, si Cataluña no paga proveedores, seguramente antes no ha pagado ya Seguridad Social o Hacienda. Cosa que si ustedes hubieran hecho, ya estarían seguramente embargados. Que le embarguen la nómina al señor Aragonés o a toda su familia, dueña de hoteles en Cataluña, que por cierto, salió el otro día que a ellos no les prohíben llenar las piscinas. En fin, cosas de tener al hijo, al nieto tonto de presidente del chiringuito. Porque esta gente al final no parece que, ¿cómo decirlo?, circule la inteligencia por su cabeza. Y tenemos un ejemplo muy claro en Hoy Garzón, que todo afectado ha renunciado con frustración tras las críticas de la izquierda a esa puerta giratoria tras la salida hace 3 meses del gobierno para entrar en una consultora política para hacer lobby. Y dice que está frustrado por las críticas de la izquierda. El señor que ha montado una huelga de juguetes, que ha estado vagueando en el Consejo de Ministros y cobrando, que no ha trabajado en su puñetera vida, cuyo hermano, que dice ser economista, dice que para tener dinero solo hay que imprimirlo. Tienen ahí una HP y una Epson y una Rico ahí imprimiendo billetes en casa. Han caído al mundo y se han dado cuenta de que todas las tonterías que iban diciendo hasta la fecha, en la realidad son auténticas tonterías. Pero ellos son rehenes de esas tonterías y que les toque vivir como ciudadanos.
¿Está frustrado? Como hay mucha gente frustrada, porque gente como él se gane la vida de una forma extraordinaria. No porque no pueda hacerlo. Recordemos que cuando se casó, siendo ya líder comunista, se fue a Nueva Zelanda 20 días de boda. Ya parece extraño que se haya casado, en fin. Debe ser que Marx ese día se olvidó el libro. Pero la realidad es que es todo de risa esta gente. Todo de risa. Hoy hemos tenido, por cierto, al rey aquí por Barcelona en el acto de entrega de los nuevos jueces. Ha pedido respeto a la independencia judicial. Algo que entendemos es normal y que le posiciona con esta nueva casa que tiene, con este nuevo jefe de la Casa Real, parece que le acelera en esa integración, digamos, con el Poder Judicial. Algo que debería hacer de una forma contundente, porque él, recordemos, no puede hacer muchas cosas, tiene un margen de maniobra escaso, pero él habla. Y cuando habla, en ciertos foros, se le escucha. Y es importante que esa comunicación la siga haciendo de una manera adecuada, defendiendo las formas del Estado de una forma satisfactoria. Y acabamos hablando de eso que ha pasado hace nada, hace unas horas, celebración de la Super Bowl en Kansas, que yo les admito que no controlo nada de esto, pero me suena que han ganado eso, la Super Bowl, no sé ni cuánto ni tal, sé que había la Taylor Swift o no sé quién por ahí también, en fin, pues ha pasado pues esas cosas que pasan en este siglo extrañas. Uno o dos personajes se han dedicado a disparar, se ve que ha habido un muerto, por lo menos, a lo mejor de aquí a unas horas se ve que eran 3 muertos o 5, no lo sé, pero el concepto no es tanto el hecho en sí. Lo que sucede a veces aquí en Europa, que decimos de que uno de los grandes problemas del terrorismo, porque esto es terrorismo, quieran o no. Alguno dirá, no, era un chalao, coño. Es que el yihadista que se pone un chaleco explosivo, ¿no creen ustedes que es un chalao? Que luego hay que intentar ser empático y ponernos en su mente para intentar evitar que vuelva a suceder. Joder, sí, nadie lo va a discutir. Pero técnicamente es un chalao. ¿Vale? Con lo cual, eso es terrorismo. Por cierto, como los chalaos del tsunami también son chalaos y también es terrorismo. Para aquellos que queremos de este tema sí saber un poquito, lo tenemos muy claro. ¿Dónde íbamos? Que el problema obviamente ahora que ya no asistimos a organizaciones estructuradas como podían ser en su momento, IRA, ETA, hasta Brigadas Rojas, aunque fuera un poco más chapuza, movimientos en Asia, etcétera, 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 o en África. Estamos hablando de gente que pues un día a la mañana se levanta, ha tenido un mal día y dice voy a coger una pistola y voy a pegar 4 tiros, o un rifle si tiene acceso obviamente en Estados Unidos. Y eso es muy peligroso de controlar. Porque eso al final solo se controla, y a alguno le va a sorprender, si la gente tiene ilusión, como explicamos ayer, de vivir, y la gente tiene ganas de hacer cosas. El terrorismo al final, y es un argumento a veces extraño de explicar, tiene su base, el terrorismo es individual, en las frustraciones individuales de las personas. Fíjese que lo decimos de carrerilla. De una sociedad que no cubre sus necesidades y que hacen que estallen en un momento u otro, pues bien con un cuchillo, depende obviamente de los accesos, bien si tienes acceso a un subfusil, pues con un subfusil o una pistola. Pero al final el origen es ese. Antes el terrorismo, habitualmente el origen era ideológico. Una ideología, la ideología la que fuera, la marxista, en su momento anarquista, nacionalista, todas las que quieran. Mientras que ahora es más la base, una frustración individual, una poca integración en la sociedad. No verán jamás un terrorista fuera del ambiente de terrorismo, y tenemos un ejemplo muy claro en los atentados de Barcelona, donde todas las fiestas, todo eran en su ambiente, deseando el mal, aquellos vídeos donde decían que jódanse los Mossos, hay que matarlos a todos, etcétera, etcétera, y a los catalanes, que son unos mierdas, etcétera, etcétera, etcétera. Fuera de ese ambiente que idealizan y en el que es fácil tirar una mecha para que todos se pongan en danza. Y eso, insistimos, es muy difícil de controlar, y ese seguramente será una de las
situaciones más habituales que vamos a ver seguramente en Europa y Estados Unidos. Y eso nos refleja algo, que son sociedades tristes. Como decían aquel, alguien tenía que decirlo. Nos vamos a emplazar a mañana, que en principio suponemos será el último programa de la semana. El viernes, sábado ya será la jornada de reflexión en Galicia y el domingo pues vamos a ver cómo transcurre todas estas historias con la potenciación obviamente del bloque y de los ataques del PP, recordando esa vinculación tanto gallega como del bloque con el terrorismo. Y ese dilema no es el escenario que hablábamos donde se disputaban los votos, sino es un escenario que perjudica exclusivamente al bloque y que puede hacer que su ascenso no sea tan importante. Nos vamos a emplazar a mañana, tienen las aportaciones, como siempre decimos, seguimos.